Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a Día de Carrera. Hoy se corre el Gran Premio de Bahrein y hay muchas cosas que comentaros previo a que comience este Gran Premio. Hay muchas cosas que tenemos que enseñaros, hay muchos datos que os queremos poner antes de que dé comienzo la carrera, veremos qué es lo que acaba ocurriendo, tenemos un día apasionante y que ojalá sea tan igualado como lo que pudimos ver durante la clasificación. Habiendo dicho ya todo esto, recuerdo que tenemos en la descripción todos los temas que vamos a tratar, por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Y ahora sí vamos a dar comienzo y lo primero por lo que tenemos que comentar es al respecto sobre el orden de salida que tendremos en este Gran Premio de Bahrein. Lo estáis viendo ahí. Lo más importante, el lado impar es el lado bueno de la parrilla, es el lado donde hay más goma, donde se puede traccionar mejor y donde pues prefieres por supuesto salir. El lado par es el lado peor, aunque no implica que tengas que hacer una mala salida, porque simplemente esto lo he visto mucha gente, ¿no? De decir ya que es así, por supuesto, es el lado malo en esta ocasión, pero normalmente siempre se suele dar el lado par, el lado malo. Pero que no implica hacer una mala salida. El año pasado recuerdo a un Hamilton partiendo sexto que lo hizo bastante bien en la salida. O por ejemplo también los dos Ferrari salieron bastante bien frente a que salían tercero y cuarto frente a un Checo que sí que es verdad que salía segundo, pero Carlos salía desde la cuarta posición al igual que sale hoy y bueno, pues consiguió hacer una buena salida. Pero vamos, este es el orden de salida. Como ya hemos visto, no hay ninguna alternación a lo que vimos durante la clasificación. Max parte desde esa primera posición, Leclerc le acompaña en primera fila, segunda para Russell y para Carlos, tercera fila para los dos hispanohablantes Checo y Fernando Alonso, cuarta fila para los dos McLaren, Norris, Piastri, Hamilton y Hülkenberg cierran las 10 primeras posiciones, Tsunoda, Stroll, Albon, Ricciardo, Magnussen, Bottas, Zhou y Logan Sargeant, y en última fila los dos pilotos de Alpine. Esto era lo que os teníamos que recordar con respecto al orden de salida, simplemente muy breve. Os tenemos que enseñar las estrategias. Os llevamos hablando de que este fin de semana en Bahrein es una estrategia a dos paradas, por supuesto. Eso es históricamente así porque es un circuito exigente con los neumáticos. ¿Qué estrategia cree Pirelli que son las que vamos a llegar a ver? Bueno, pues lo que nos ha puesto Pirelli es que lo más rápido debería de ser un blando, duro, blando. Que eso es imposible que lo veamos. Ya os lo adelanto que esto no lo vamos a ver. Para empezar, esta estrategia solo se la vamos a ver a los Red Bull. ¿Por qué? Porque son los únicos que tienen un blando nuevo. Vemos que, bueno, sí que es verdad que los pilotos de detrás tienen dos blandos, o algunos incluso, pero realmente estos son porque no los llegaron a usar en clasificación y es muy improbable que les veamos porque estos tienen problemas también de degradación. Hablando de la zona alta, Russell, por ejemplo, tiene solo los tres usados. En el caso de los Red Bull es que tienen los tres usados, que son los de clasificación, y uno nuevo que incluso se han llegado a guardar. Entonces, por eso es por lo que seguramente a ellos sí que les veamos, esta es la estrategia que ellos realizaron el año pasado, les veamos repetirla, pero con un matiz, que es que van a poner primero este blando, que va a ser el blando de salida, el blando nuevo, el blando bueno que tienen los dos pilotos, lo comentó Checo, que va a ser este el que van a utilizar durante la salida, y aquí van a poner uno de los blandos usados, el que valoren que esté menos desgastado va a ser el que van a poner. Pero ¿por qué lo van a poner aquí y no al final? Todavía si tuvieras un blando nuevo puedes controlar mejor la durabilidad de dicho compuesto, pero teniendo en cuenta que va a ser uno usado, porque el nuevo lo quieres poner de principio, tienes que ponerlo de segundo compuesto. Imagínate que paras en la vuelta 37 y tienes todavía casi 20 vueltas por delante con el otro compuesto blando. Como de repente a las 10 vueltas se desgaste y no funcione, no tiras, entonces prefieres estar aquí y si se desgasta mucho pones el duro y gestionas, no el blando y no saber tampoco cuánto va a ser la duración. Así que esta estrategia solo se la vamos a ver al equipo Red Bull, el resto ya sí van a hacer esa estrategia de partir con un blando y luego duro y duro. Al final tenían dos duros todos los equipos, los únicos que los usaron fueron los Red Bull porque van a ir a esa estrategia de blando, blando, duro. El resto van a utilizar los dos duros nuevos que se han guardado todos los equipos. El medio, a no ser que algún piloto pues experimente, no deberíamos de verlo. Ya os hemos explicado que este medio, que bueno, incluso Pirelli solo nos lo pone como un blando, blando medio, lo estáis viendo aquí. El medio al final es un compuesto que no es tan rápido como el blando, pero su duración de vida tampoco es tan buena como el duro, que esto al final es lo que se espera del blando, del medio, pero es que el C2 es un compuesto que les salió mal a Pirelli y no han sido capaces de solucionarlo todavía, así que es por ese motivo. Es un C2 que en velocidad se asemeja más al C3,
en duración de vida se asemeja más al C3 y en velocidad se asemeja más al C1. Entonces no quieres el tener un neumático que de velocidad te da como un C1 pero te dura menos vueltas, o un neumático que en duración te dura como un C3 pero te da menos velocidad. Al final por eso apenas se va a utilizar. Así que esas son las estrategias, veremos qué es lo que realizan y cómo son capaces de rendir los equipos, porque por supuesto, ya como os estamos comentando, pues siendo una estrategia a 2 paradas, es una estrategia que vemos que es un circuito exigente, os llevamos avisando de que así lo va a ser este circuito de Bahrein. Desde luego que va a ser muy importante la gestión de neumáticos. La semana pasada lo que vimos es que había varios equipos que seguían destacando, aunque había mucha igualdad en este ámbito, así que partiendo todos desde tan cerca, veremos qué tal acaba siendo la carrera. Hubo mucha igualdad en el día de ayer y ya ayer os comenté que a Fernando Alonso se le quedó muy cerca la tercera posición. Realmente incluso se quedó muy cerca de ser segundo, aunque ahí ya estaba más lejos, pero se quedó a milésimas de ser tercero. Y ya os contaba que estaba a una curva de haber sido tercero Fernando Alonso, y os lo vamos a enseñar. Lo primero que os vamos a comparar es la vuelta de Fernando Alonso con el propio tercer piloto, tercer clasificado. Esto, por cierto, es de Fórmula 1 Tempo, es de donde estamos viendo esta gráfica que estáis viendo. Aquí vosotros, si queréis ir a venir a verlo, esto es público, por supuesto, ponéis 2024, Bahrein Grand Prix, Qualifying, y ya aquí seleccionáis las vueltas. Ahora vamos a ir con varios de los pilotos. Primero lo vamos a hacer con Russell, que ha sido quien parte desde la tercera posición, y seleccionamos las vueltas, la última vuelta de los pilotos, que es la vuelta con la que han clasificado. Entonces, vemos aquí que ya de por sí el gráfico nos pone dónde gana cada uno. Vemos que en este final de recta y en este también gana Fernando Alonso. Eso es muy importante para la clasificación, para la carrera, veremos qué tal. En esta curva 4 ganaba Russell, pero luego en este segundo sector vemos que Alonso es extremadamente bueno. Luego ya en estas curvas pues aparece Russell, en estas curvas algo rápidas, aunque aquí brevemente aparece Fernando. En salida de la 12 aparece de nuevo Fernando Alonso y ya luego aquí aparece Russell. Este momento aparece Alonso, pero aquí es donde está ese error. Como vamos a ver, hay muchas gráficas que podéis ver si las entendéis. Yo, por supuesto, esto es al final la velocidad que llegan a verse, y se ve como aquí, por ejemplo, Fernando Alonso tenía más velocidad que los Mercedes. Bueno, nos queremos fijar sobre todo, que es lo más fácil de llegar a apreciar, el delta, que lo estamos viendo. Y aquí es la línea estable, es la de Russell, porque es quien queda por delante. Y luego está Fernando. Cuando esté por debajo es que está por delante en ritmo, y cuando esté por arriba es que va peor. Vemos que en el principio de la vuelta, al final de la recta, va por delante. Nos vamos a fijar también en la velocidad para fijarnos dónde están las curvas. Y va por delante en la primera recta. En frenada ya aquí le gana George Russell hasta el punto de ponerse una décima por detrás, pero luego consigue recortarle en salida ya para la curva, la siguiente recta, que estamos hablando de esta salida. Aquí le consigue volver a recortar la distancia, se pone unas 70 milésimas, vemos que al final de recta empieza a recortar, en frenada vuelve a perder Fernando Alonso y luego vuelve a ganar en salida. Vemos la buena tracción que tiene el Aston Martin, vuelve a seguir acortando distancias, vuelve a haber una frenada fuerte y vuelve a perder. Vemos que en frenada es mucho mejor el Mercedes, pero aquí nuevamente en la salida vuelve a acercarse. Ya aquí en este punto, esto estamos hablando de la salida de la curva 9, estamos hablando de la salida de la curva 10, perdonad, y aquí ya vemos dónde está Fernando Alonso, muy por debajo. Ahora tiene él una décima por delante. Esto tengamos en cuenta que Alonso hizo su vuelta antes, es decir, porque salió a mitad de sesión, tenía algo peores condiciones de pista. Vemos que va ganando hasta esta frenada. El punto no es la frenada en sí, porque en la frenada ya vemos que subiría. El problema está en que la tracción en esta curva no es buena. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué en esta tracción, en esta curva no es buena? Es aquí, justo en este punto. Por eso os digo que brevemente aparece Alonso, pero aquí realmente tendría que haber salido, pero no sale porque le consigue igualar. Fijaros en la velocidad, que están igualados, entonces al final, si había salido mejor Russell, pues está por delante. El punto está en que aquí Fernando cometió un error, se le fue un poco de la parte trasera, bueno, y ahí perdió esa tercera posición. Pero ya sabemos, como os decía, esto os lo explicaba ayer, se quedó a 60 milésimas de haber conseguido quedar, menos de 60 milésimas de haber sido en esa tercera posición frente a George Russell. Ayer os lo explicábamos, ahora está aquí explicado por la gráfica. Lo vamos a ver comparado con otros pilotos, en esta ocasión es contra Carlos Sainz, vemos los puntos donde le gana, en esta ocasión en recta sí que consigue ganar el madrileño, aunque luego en esta salida, por salir mejor en este punto, consigue ganar de nuevo Fernando Alonso. Segundo sector completo del asturiano, que ya sabemos que ese sector se le da muy bien al Aston Martin, curioso porque no se le dio bien en los test, pero ya os decíamos que era bastante extraño, aunque a final de recta
ganaba el Ferrari y más o menos lo mismo. Aquí vuelve a aparecer, pero está ese punto, ¿no? Ese error. Y pasa lo mismo. Aquí tenemos toda la vuelta, que bueno, nos podemos ir fijando si queréis, pero vamos, ya hemos hecho la comparativa contra Russell. Vemos en el final de las rectas, bueno, fijaros, es que en la velocidad, es que son 5 km por hora más rápido en el punto de mayor velocidad del circuito. Bueno, vemos que dependiendo de la parte del circuito va bajando, aquí ya empieza el segundo sector y está Alonso por delante, este ya es el tercer sector y aquí es donde comete el error, ya que ya de por sí vemos que en frenada pues consigue ganarle Carlos Sainz, pero ni siquiera en las salidas cuando consigue recortar y se queda del piloto madrileño a esas 35 milésimas, 35 ya para haber sido cuarto como poco. Si comparamos ahora contra Checo Pérez, más de lo mismo, aquí las rectas las domina el color azul que es el Red Bull, donde le gana Fernando Alonso es en todo el resto del circuito. Lo vemos aquí también en velocidad punta, 6 km por hora más altos tiene el piloto mexicano. Pero fijándonos en el delta, pues volvemos a ver más igualdad aún y llegamos a ver que en ese segundo sector está ganándole Fernando Alonso hasta esa última curva que aquí sube brevemente. En este caso llega un momento a estar incluso por delante, pero ya la velocidad punta del Red Bull consigue hacer que esas 5 milésimas las acabase sacando casi ya llegado a línea de meta. Quería también compararlo contra Max Verstappen y realmente, bueno, es que Max Verstappen que hizo la mejor vuelta, pues bueno, realmente en el Delta nunca está por delante, pero sí que vemos que la diferencia ya en este tercer sector que se le daba muy bien a Alonso está a esas 2 décimas y en esa curva, ¡pum!, se sube ya a esas 3 décimas y es lo que hay. Lo último que quería hacer también en este punto era compararos la vuelta de Fernando Alonso de este año con la del año pasado. Es mucho mejor la vuelta de este año, por supuesto, pero ya no nos vamos a fijar en si es mejor o no, ya no nos vamos a fijar en que la diferencia frente a Verstappen se ha reducido a la mitad, que eso es muy positivo. Cuando yo lo vi de quedarse a 3 décimas dije, cuidado, que está muy bien, pero ya sobre todo para ver fortalezas y debilidades. Veremos en carrera qué es lo que más nos interesa. Pero aquí lo comparamos contra Fernando Alonso, las dos vueltas, lo veis aquí, lap 13 de 2024, lap 14 de 2023. Vemos los tiempos que se ha reducido casi en un segundo lo de Fernando Alonso. Vemos los puntos donde gana. En blanco el Alonso de 2023, en verde el Alonso de este año. Vemos que realmente, bueno, pues en pautas generales consigue ganar el Alonso de actual, en este AMR24, quizá en tracción de la 10 pues sale mejor aquel coche, en algún paso por curva lo tiene brevemente mejor, pero bueno, vamos a fijarnos ya en la comparativa. Vemos que llega a estar por delante. ¿Y dónde es esto? Esto es en la curva 1. Vemos que ese coche frenaba mucho mejor, llega a estar 3 décimas por delante, pero luego la tracción, la velocidad punta, vemos que este coche ha progresado mucho. Curva 4 vuelve a ponerse por delante la MR23 y a partir de aquí ya únicamente en esta mini curva en un momento dado, en esta frenada, a partir de ahí ya esto es todo, que es todo ya el segundo y tercer sector muy por delante, el actual monoplaza, hasta llegar a las 8 décimas, pero vemos ese primer sector que lo hacía mejor casi, podríamos llegar a decir, el anterior monoplaza, porque como digo, en frenada sí que han perdido para conseguir mejorar en otros puntos. Bueno, pues al final algo había que perjudicar seguramente para acabar consiguiendo estar en esas posiciones. Lo único a comentaros, recordatorio de los ritmos de carrera que nos ha dicho nos dijo la Fórmula 1, que bueno, realmente nos podemos fiar de estos ritmos de carrera. Bueno, pues son estos que estáis viendo aquí ahora mismo en pantalla. Yo ya os lo comenté, esto os lo dije antes de la clasificación, es que los ritmos de clasificación son estos. Si después de la clasificación pensáis que es lo que hemos visto, pues desde luego no creo que sea así, ¿no? Creo que Alonso no está a 6 décimas de Verstappen. Creo que Leclerc ha quedado por delante de Russell. Lo que quiero decir es que, bueno, es una estimación de la Fórmula 1, sí, son buenas, son con los datos que hemos podido ver, pero son con los datos que hemos podido ver durante las sesiones de entrenamientos libres y tampoco tiene por qué ser perfecta. Lo raro es que suelen acertar, ya lo estáis viendo, ¿no? En este punto. Y estos son los ritmos de carrera que nos dijeron. Aston Martin sería el quinto equipo. Ya hemos visto que quizá Aston Martin sí es el quinto equipo, Alonso no lo es. Bueno, vemos McLaren que sí que podría decir, en este circuito McLaren va a ser en esa posición, más cerca yo diría el ritmo de carrera de lo que dicen en este gráfico, pero sí que, repito, este circuito McLaren sí que está ahí porque no se les adapta bien. Luego Ferrari y Mercedes dependerá también de la degradación. Veremos qué degradación al final ya en fuego real es capaz de mostrar el equipo Ferrari.
Más allá de lo que acabamos de comentar, bueno, lo único a deciros también como información, Hamilton se ha quejado de la configuración que tenía para la clasificación. Es decir, Hamilton ha explicado que lo que realizaron ayer a mí me extrañó mucho porque le vimos en un viernes, oye, ser muy competitivo, su compañero de equipo fue muy competitivo, pero ayer en clasificación estuvo más lejos. ¿Qué le ha pasado? Bueno, lo que ha explicado Hamilton es que después del viernes, sí, a una vuelta tenían un muy buen coche, en ese momento explica que tanto él como Russell iban por el mismo línea de configuración de monoplaza y tenían un muy buen coche para a una vuelta. Lo vimos con Hamilton liderando libres 2 y con Russell siendo segundo. Lo único que cuando hicieron las tandas largas, Russell estaba por delante de Hamilton y es que Hamilton no se estaba sintiendo cómodo. Entonces, por ese motivo, durante los libres 3 hicieron un trabajo para intentar buscar una configuración en la que se sintiese mejor durante la carrera, perjudicándole así en clasificación, por lo que ahora espera ver sus frutos, ver que efectivamente han conseguido progresar en la carrera. Solo lo comprobaremos ahora. ¿Habrá salido bien perjudicarte en la clasificación para beneficiarte en la carrera? Veremos qué es lo que acaba ocurriendo, pero esa es la intención que ha tenido Hamilton con esto que ha acabado realizando. Y más allá de ahí, y finalizamos con este vídeo, lo único que os queríamos enseñar es este portadón que han sacado los chicos de Esfera Sports para este comienzo, es el del día de hoy, para este comienzo de la temporada 2024 de Fórmula 1. Es tiempo de jugar, es tiempo de soñar, arrancan los cochecitos de colores. Me ha encantado, por supuesto, ha sido el único medio que ha dado protagonismo en el día de hoy a la Fórmula 1. Veremos si esta noche sábado lo pone algún medio deportivo aquí en España, que bueno, pues por supuesto merece la ocasión. Creo que si algún piloto que va de verde español quizás sí que lo ponen, si va de rojo quizá no lo acaban poniendo, dependerá un poco desgraciadamente digo, dependerá un poco de qué es lo que se acabe consiguiendo, y si no hay ninguno en el podio, por lo menos me da a mí que ni siquiera vamos a aparecer, aunque desde luego que la ocasión lo merece. Eso ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Quedan horas para dar comienzo a la carrera del Gran Premio de Bahrein, primera carrera de la temporada, hay mucha ilusión, hay mucho optimismo, se nos viene ojalá una carrera muy igualada, muy disputada, más de 50 vueltas por delante, donde vamos a ver un tremendo carrerón en Sakir.